Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si hay algo que yo quiero que nos quede a todos bien grabado y bien estampado en nuestros corazones, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero que usted se lo declare a un hermano, a dos hermanos, al que le queda al lado, al que le queda atrás. Dígale, pero dígaselo como que usted está creyendo esa palabra también. Dígaselo. Muy bien, muy bien. Tenemos, ahora tenemos, ¿verdad?, que confesar la palabra de Dios con entendimiento. Ahora yo quiero que usted se vuelva y le explique por qué es imposible agradar a Dios sin fe. Vuelva a ser un hermano y explíquele por qué. ¿Por qué sin fe es imposible agradar? Escuchen la palabra imposible. No es posible absolutamente. ¿Por qué? Pero porque es necesario. ¿Cómo? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es imposible agradar a Dios? ¿Por qué? Es una respuesta muy simple, pero yo quiero saber qué ustedes dicen. Esa es la forma de recibir la fe, por el oír la palabra. Pero ¿por qué es imposible agradar a Dios? Porque es necesaria la fe, sí, es necesaria. Pero porque es imposible agradar a Dios sin ella. Hermanos queridos, ustedes tienen siempre, mire, la iglesia, yo sé que es como una rutina y como una tradición, sentarse, escuchar la palabra de Dios y ya no vamos ya con una sesión. No, la iglesia es para edificarnos con la palabra de Dios, unos con otros. En la misma manera que usted escucha una predicación, fíjese también cómo uno la enseña para que usted haga lo mismo cuando usted la esté escudriñando. Usted ha visto que busco cada palabra, que busco cada cosa, y es tan hermoso porque las escrituras, ella misma se apoya. Usted puede lo que usted quiera, pero busque que ahora van a haber versículos que le van a dar más luz y ella se apoya en ella misma. No necesita la aprobación de los hombres. Ella se aprueba a sí misma. Amén. Entonces, ¿por qué es imposible agradar a Dios? ¿Por qué? Porque no proviene de los hombres. ¿Qué no proviene de los hombres? Proviene de Dios mismo. Sí, eso está bien, pero esa no es la respuesta que yo busco. Dígame. ¿Y por qué? Bueno, yo hoy soy la alumna, porque imagínense, yo no voy a continuar una serie si no tenemos aquí lo más importante. ¿Por qué esta serie? ¿Por qué esta serie? ¿Por qué es esta serie? ¿Por qué? No. ¿Por qué esta serie? Yo lo dije del principio. Fue el primer versículo que machaqué. Para que estemos en la fe. No, ¿por qué me dio Dios esta serie? ¿Por qué? Porque no. Yo lo voy a ustedes otra vez a darle un test la semana que viene. Óigame, bueno, la semana que viene se salvan porque vamos a estar unidos, vienen los estudios mesiánicos. Pero yo de tiempo en tiempo le voy a hacer, óigame. Y el que no, lo pongo aquí con la Biblia en la cabeza. Disciplinado. ¿Cómo? Echamos para adelante. Pero ¿por qué es imposible agradarlo? Es imposible agradar a Dios. Es tan simple. Yo sé que, no, para eso es necesaria la fe. Pero la fe, ¿por qué no agradamos a Dios? Porque escúcheme una cosa. Cuando hablamos de que sin fe es imposible agradar a Dios, entiendan una cosa.
Yo no estoy hablando de que no agradamos a Dios si no tenemos fe en esto. O si no tenemos fe en lo otro, porque a veces creemos que nada más tenemos que tener fe en las cosas grandes. Muchas veces creemos que tenemos que tener fe, bueno, para la salvación, tenemos que tener fe pero tenemos que tener fe en todo, y ya vimos lo que era fe. Ahora, ¿por qué? Es muy simple, hermano. Fe en una síntesis así chiquitita es creer lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios ha tratado de restaurar en el hombre? Lo que el hombre perdió en el Edén, ¿qué fue? La fe en Dios. Adán no creyó a Dios, lo que Dios le había dicho, ¿recuerdan? Entonces, todo lo que Dios quiere de nosotros es que le creamos. Y por eso cuando hacemos algo como ceremonia, como un ritual, pero no lo estamos creyendo, Dios no se agrada. Amén. Todo Dios quiere. Él dice que donde hay dos o más en su nombre, Él está presente. Dios quiere que nosotros no solamente, Señor, porque donde van dos o más en tu nombre, allí tú estás. Allí tú estás, pero creamos lo que Él está aquí en medio nuestro. Amén. Y si creemos que Él está en medio nuestro, vamos a tener reverencia en la adoración, vamos a tener cuidado y atender, no solamente del cuerpo presente. Y vamos a ver qué lindo. Hoy tuve un entendimiento aún más sobre aún los sacrificios de animales. Ahorita voy a tocarle ese puntito. ¿Sí? Recuerde siempre, es imposible agradar, porque todo lo que Dios persigue en el hombre es fe que le crea. Que hasta las cosas que no hemos visto para nosotros sean tan reales como si ya las tuviéramos. Amén. Por eso es que la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, tenemos que ser un pueblo totalmente diferente, porque si en verdad creemos todo lo que el creador del universo, del cielo y de la tierra, todo lo que Él ha dicho, nosotros hasta en medio de las pruebas andamos en gozo. Porque aún ella, porque creemos que Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios les ama? Entonces entiende que Él tiene trazada ya la historia de tu vida y tus pasos los ordena. Y cuando das un paso equivocado, Él te va a dar un tirón para que lo enderece. Porque nos ama. Él no quiere que ningún hombre se pierda. Tenemos que creerlo todo. Tenemos que creer todo lo que Él ha dicho que Él es. Tenemos que creer todo lo que Él ha dicho que Él hace. Todo lo que Él ha dicho que puede hacer. Y tenemos que creer todo lo que Él hizo. Amén. Pero es todo. Lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Estamos? Ok, pueden sentarse. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede, a veces pensamos, oh, mira, tantos orfelinatos, no, porque hice tantos orfelinatos, eso es lindo. Si cuando tú levantas un orfelinato en algún lugar, lo estás haciendo en la fe, en la palabra de Dios. Porque si no tienes fe en Dios, de nada vale cuantas obras hagamos. Nuestras obras deben estar siempre fundamentadas en la fe, en lo que hemos creído. Amén. Yo predico la palabra de Dios porque creo lo que ella habla. Creo lo que ella dice. El día que no la crea, no voy a predicar algo que ni yo lo estoy creyendo. ¿Comprenden? Pero tenemos que creerla. Tenemos que creerla. O que nosotros, o usted pensará, ay, si la pastora la cree seguro que la vive perfectamente. No, imposible. Ojalá pudiera vivir perfectamente. Pero eso es imposible porque el mismo sabio Salomón dijo, no hay hombre nacido de mujer que nunca peque. ¿Comprende? Pero no porque no crea que es verdad. ¿Me explico? Para que no se me confundan. El único que la creyó y la vivió perfecta y completamente fue Jesucristo. Amén. Y mire qué lindo es, porque todo usted le puede dar vuelta a las escrituras por cualquier lado. Y usted se va a dar cuenta que va a caer parado en el mismo sitio igual. Esa justicia de Él precisamente por cuando nosotros, aunque la creyéramos, no íbamos a poder vivirla, Él la hizo por nosotros. Entonces,
yo quiero que usted abrace, que usted entienda, hermano, que fe, vamos a creer lo que Dios dice. Los ministerios que Dios nos ha dado, el que de servir, del que sea, hermano, el del sonido, de la cámara, ahora lo de seguridad, los intercesores, todos los maestros. Si usted de verdad, escúcheme lo que le voy a decir, si usted de verdad tiene fe, usted ha creído que Dios sí lo llamó ahí, trate de ejercerlo como Él quiere que usted lo haga. Amén. Porque si no, simplemente lo que está llenando un espacio. Trate de ejercer el ministerio. Los intercesores, por ejemplo, para mí son uno de los ministerios más importantes, porque todos son importantes. Voy a rectificarme, porque si estamos tranquilos aquí es porque tenemos hermanos, ¿verdad? No cuidando, estamos de lo más tranquilos. Todos son importantes. Los que limpian, qué lindo, porque si no, imagínense qué posible tuviéramos acá. Todos son importantes. Pero me refiero ahora, por ejemplo, al ministerio de intercesión. Si en verdad tú tienes ese ministerio, recuérdate que el ministerio y los dones que Dios da no son para nosotros, son para la edificación de la iglesia. Dios no nos va a dar nada que nosotros no pongamos en disposición de la iglesia. Absolutamente. Los intercesores, Dios los llamó ¿para qué? Para interceder por su pueblo, interceder por la iglesia, interceder por su congregación. Deben ser los primeros en primera fila cuando de oración se trate, porque todos somos intercesores, pero hay algunos que tienen el don de interceder. Cuando los intercesores abrazan creyendo que lo son, porque así ya en su corazón lo han recibido y han visto, se comienzan a desarrollar en ustedes, intercesores, entonces todas aquellas habilidades y capacitación que Dios tiene para los intercesores. Les comienza a mostrar no solamente lo que hay, sino lo que ha de venir, lo que vengan, para interceder y retener y detener aquello que pueda ser nocivo a su iglesia. Les da visiones, pero es cuando hay responsabilidad en el cumplimiento del ministerio. Es como la predicación, cuando hay responsabilidad en el ministerio de la predicación, Dios va a mirar la responsabilidad que tú tienes, el tiempo que te toma en escudriñar las escrituras. Porque Él te va a habilitar y te va a capacitar, ¿no? Para el que es maestro, para todo el que enseña, y te va a abrir entendimiento para que tú puedas edificar su iglesia. No es para uno, ni para que se le agrande la cabeza, ni que para que nos creamos la gran cosa. Es para el servicio de su iglesia, para que la iglesia sea edificada. Amén. Y así. Pero si usted ni enseña, ni tiene una célula para discipular, ni para nada, ¿y para qué Dios te va a dar revelación ni entendimiento? ¿Para qué? Lo único que vas a lograr es condenarte más. ¿Comprende? Ni entendimiento siquiera te va a dar. Pero cuanto más tú ejerces lo que Dios te dio a hacer, Dios te da sabiduría para ello, te faculta, te capacita, te habilita y te da los dones que necesitas, te da el denuedo, te da lo que sea, lo que tú necesites. Él te equipa de lo que tú necesites para que le hagas un trabajo. Amén. Esto es muy hermoso, hermano. Es lindo, es muy lindo. Y usted lo puede ver a través de las escrituras. Él ungía a las personas para este servicio. El que exhorta, que exhorte. El que evangeliza, que evangeliza. En fin. Y así. No sé por qué entré por aquí, porque todo no estaba, pero bueno. Pero no importa, el domingo es para edificarnos en la manera que Dios quiera. Y lo que la iglesia necesita, Él es el que sabe. Amén. Amén. Ok, entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ya hemos entendido que la fe, en el sentido evangélico podemos decir, o en el sentido escritural más amplio, por la fe logra grandes cosas para nosotros. ¿Por qué? Porque agradamos a Dios. Y cuando agradamos a Dios con la fe,
grandes cosas suceden, ¿sí o no? La fe hace que las promesas que Dios tiene para nosotros, que tienen un cumplimiento en el futuro, se hagan realidad en el presente, sean reales para nosotros. O sea, la creemos de tal manera como que si ya hubiesen pasado. Y como le dije anteriormente, y no solamente las promesas que están para cumplirse en un futuro, sino también hasta las cosas que pasaron y las cosas que están presentes. La fe es, y yo creo que ya de eso nosotros hablamos ya bastante cuando describí en el segundo día, ¿no? Lo que era la fe. Nada más un toque así para ponernos en la línea, ¿ok? También hablamos de que la fe se relaciona con la esperanza. Dice que es la certeza de lo que se espera. O sea, hace real en el presente lo que estamos esperando. Esperanza nos habla de un futuro. Si usted está esperando algo, tiene que tener fe. Si usted no tuviera fe en ello, no lo estuviera esperando. Entonces, la fe se relaciona con la esperanza. La fe hace real las promesas de Dios que aún no hemos visto. Hace visible, la fe hace visible a nuestro entendimiento y visión espiritual lo que los ojos físicos todavía no ven. Y la esperanza nos hace vivir confiados de que recibiremos lo que estamos esperando. Amén, qué lindo. Qué lindo. Pero recuerde, apliquémoslo a nosotros en lo adelante. Vámonos a aplicar a nosotros mismos. Lea las escrituras y todo lo que Dios tiene para nosotros va a ser, así sucederá, porque por fe lo veo hecho y lo estoy esperando, va a acontecer. Voy a estar confiada de que va a acontecer, se va a cumplir el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas, se va a cumplir el propósito de Dios en esta congregación como ministerio, se va a cumplir el propósito de Dios, hermano, todo lo que ha prometido. Amén. En tu casa, con tus hijos. Con tus hijos, con tus nietos, con toda tu familia, comienza a creerlo. Nunca diga, ay, es que ese es muy duro. No, habrá algo difícil para Dios. Recuerda al Dios que servimos. Recuerda al Dios que invocamos. Recuerda al Dios que hace posible todas las cosas. Simplemente no desmayes en creer. Todo lo que haga, hágalo con fe. Usted tiene la certeza que Dios lo llamó al lugar que lo llamó y usted se hace inmutable, no se mueve, porque sí tiene convicción. Amén. Por la fe, bueno, ya le dije, no estamos solamente seguros de tener estas cosas. Dios, ahora bien, hablándole de esto, de lo que le estoy diciendo, de que tenemos esa certeza de las cosas que aún no hemos recibido. Y también por fe creemos también por fe las cosas ya que pasaron. Nosotros no estábamos allá, ¿verdad que no? Usted no estaba ya en la cruz, en el Monte Calvario. Pero ¿por qué usted lo cree? Esa es una fe que le ha sido impartida. Y gloria a Dios, porque si no estuviéramos todos perdidos y estuviéramos perdiendo el tiempo aquí entonces. ¿Comprende? Entonces, pues la fe es la que hace, me gustó mucho una traducción griega misma que decía también, cuando dice la fe es la convicción, después de la fe, la certeza. La palabra certeza también se traduce por sustancia. ¿Ve? Por sustancia, aunque podemos pensar de la fe como algo más bien abstracto, ¿no? Es algo espiritual. La fe no es una materia, no es algo que lo cojo, es algo espiritual que está en el ámbito espiritual. La fe se deposita en el espíritu renacido. Amén. La fe es en el espíritu renacido, en el ser espiritual que hay en ti. El ser espiritual que hay en ti, nacido de nuevo, es el que le cree a Dios, porque es el que le ha conocido. Usted no va a creer en quien no conoce, pero es tu espíritu interior renacido, es el que recibe la fe como un regalo de Dios para que creas en tu Creador, para que confíes en tu Creador. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
Es el único que entiende a su Creador. Es a quien el Espíritu Santo dirige. Es a quien el Espíritu Santo le habla, pero quiere que todo lo que te hable tú le creas. Lo que rebate la palabra de Dios, lo que la rebate, no es tu espíritu renacido. Tu espíritu renacido siempre está de acuerdo con Dios. Lo que rebate y lo que no quiere obedecer está en tus sentidos. Es el hombre carnal el que antes dominaba. Y recuerde que carne no es piel. Cuando hablamos del hombre carnal o la mujer carnal, es el hombre o la mujer dominado, dirigido por sus sentidos. Amén. Vamos todos entendiendo, ¿verdad que sí? Por ejemplo, Dios nos ha declarado justos únicamente por la fe en su único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tenemos la fe en ese sacrificio que Él hizo hace más de 2000 años, Dios nos declara justos ante sus ojos. Sin embargo, ¿qué batalla tenemos con el pecado todavía morando en nosotros? Pero Dios nos ha declarado justos. Amén. Dios, cuando tú creíste en el sacrificio del Hijo, con la fe que Él mismo te impartió para que creyeras. Oiga, qué lindo. Y creíste, Dios te declaró justo. O sea que eres justo delante de Dios. Quedaste revestido con la justicia del Hijo. Como si tú nunca hubieras pecado. Pero tú dirás, oye, pero el pecado todavía mora en mí. Yo todavía le fallo a Dios. Pero es lo que Dios dice. ¿Por qué lo creemos nosotros? Ahí está. Por fe. Por fe. Porque si no lo creemos así y que el cuerpo será redimido, simplemente estamos bajo condenación porque nuestros pecados entonces no han sido todavía pagados su deuda. Amén. Otro ejemplo que escribí aquí fue, nos dice, ¿no? Dios en su palabra que somos bienaventurados. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle. Bienaventurado el pueblo que tiene, dice que son dichosos el pueblo que tienen a Jehová por Dios. Bienaventurado el pueblo que sabe invocar su nombre. Bienaventurado el hombre que en él espera. Bienaventurado el hombre que en él confía. Dice que somos bienaventurados, que somos dichosos. Sin embargo, usted dirá, wow, ¿tú sabes cuántas calamidades pasamos? ¿Y cuántos problemas y hambres y miseria? Amén. Porque lo pasan los del mundo, pero también lo pasan los cristianos. No nos creamos que los cristianos no. Mientras estemos en territorio enemigo, todas esas cosas nos acontecen a nosotros también. Amén. Voy a dar otro ejemplo. Dios nos promete también que el día de la angustia y le invoquemos, alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y dice Él que Él rápidamente escuchará desde los cielos y vendrá a tu favor, vendrá a socorrerte. Sin embargo, ¿cuántas veces nos sentimos que yo lo llamo y yo te llamo y parece que tú no escuchas? Y pasa el tiempo y no vemos nada, pero Padre, guarda silencio. Y una más, le voy a poner, Dios también, que vamos a tener una vida eterna con Él. Algo del futuro ya. Pero amado, querido, sin embargo, todavía eso no acontece. Tenemos que esperar partir de esta tierra. Todavía no es ahora. Pero, ¿lo estamos esperando o no lo estamos esperando? ¿Lo creemos o no lo creemos? Que un día vamos a tener vida eterna para vivir juntamente con Cristo. ¿Verdad que sí? Todo esto es fe. ¿Cuántos se sienten inseguros? ¿Cuántos se sienten condenados? Porque si alguno no está seguro de su salvación, tiene problema, tenemos que hablar al final. Pero el que está seguro de su salvación, todas estas cosas se las da por seguro como que es salvo. Amén. Denle un aplauso a Cristo bien fuerte, que Él es bueno.
Ay, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ahora, ante todas estos ejemplos que le he dado, y eso, sin embargo, ¿verdad? Como que se ven contradictorios, las tenemos frente a nosotros. No podemos negarlo. No podemos negar la realidad. Ahora yo pregunto, ¿pero qué fuera de nosotros si no tuviéramos esa fe y la esperanza sobre la cual nos apoyamos y seguimos adelante? Piensen, yo quiero que piensen un segundo, nada más un segundito. Dime, ¿qué sería de mí? Diga que Señor, pero, ok, es verdad, pero, ¿y si yo no tuviera esta fe y esa esperanza que tengo donde yo me apoyo? Y entonces, ¡qué terrible! ¡Qué terrible! Eso es lo más terrible que puede vivir el hombre sin Dios. Nosotros tenemos la fe que nos ha sido impartida y tenemos esa esperanza en él que sabemos que no miente. Hoy cantábamos su fidelidad, que sabemos que Él es fiel. Que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Que sabe que somos vasos de barro, que somos débiles, pero Él sabe que Él es fuerte para volver otra vez a labrar la vasija y hacerla mejor que antes. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Amén. Sí, Señor, qué lindo. ¿Qué sería de nosotros, hermanos queridos, si no pudiéramos, cuando vemos las promesas, pero vemos nuestras vidas como que no están cumplidas, como que no se cumplen? Pero Señor, ¿qué pasó? Pero ¿qué sería de nosotros, hermanos? Primeramente eso, si no tuviéramos la fe y la esperanza sobre la cual nos apoyamos. ¿Y qué sería de nosotros si nuestra mente, porque nuestra mente tiene un trabajo? Recuerde que recibimos la palabra y la revelación en el Espíritu, pero también nuestra mente queda iluminada para que nuestra mente pueda entender lo que el ser interior ha recibido, que es lo que le llamamos la iluminación del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos los imparte a nuestro espíritu, pero ilumina nuestra mente para que sepamos lo que hemos recibido. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería de nosotros si nuestra mente no pudiera trascender toda la maldad y todos los males del mundo y todas las calamidades y problemas por la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo? ¿Qué sería de nosotros? Amén. Que no pudiera nuestra mente trascender, pasar por encima de todas estas cosas, simplemente para encontrarme creyendo la palabra de Dios, que el Espíritu Santo ya iluminó en mi mente y he podido comprender aún con mi mente. Amén. Ay, yo oro que el Señor, venía en el camino y oraba y le decía, Señor, danos un nivel más de fe para agradarte. Y no solamente, hermano, pídale, Señor, sí, Señor, fe, porque voy a escuchar con corazón dispuesto. Pídale también amor, para que lo que Dios nos dé podamos ejercerlo con amor. Porque de nada vale hacer muchas cosas si no tienes amor. Pero amor a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Buscando el bien del otro en todo tiempo. Entonces vemos que la fe es la realidad de las verdades ante el testimonio de Dios. La fe es eso, ¿no? Se nos hace real esas verdades, pero que han sido dadas por Dios, ¿entiende? Ante el testimonio de Dios, pero que ha sido impartido a nosotros por los apóstoles y profetas. Por eso nuestra fe tiene que estar y está fundamentada en lo que Dios dice, no en lo que el hombre declare, a menos que el hombre declare lo que ya Dios declaró. Amén. Nosotros podemos declarar cosas, pero declare lo que ya Dios dijo, no lo contradiga. En eso tenemos que ser como los loros. Lo que Dios dice, eso es lo que repito. Amén. No es fe en lo que tú confieses. Porque se te dé la gana de confesar, viene y me dice, yo confieso que esta agua es tuya, yo te voy a decir, no, esa agua es mía. Confiese, declare todo lo que usted quiera, pero declare lo que ya Dios habló.
La palabra de Dios dice que el que ministre, ministre conforme a lo que Dios ha hablado, a lo que está en las Escrituras, y conforme a la medida de fe que le ha sido dada. Amén. Así que declare, ¿le gusta declarar? Declare la palabra de Dios. Declare la palabra de Dios sin sacarla de su contexto. Hay que tener mucha delicadeza. Sin sacarla del contexto. Lea todo lo que hay anterior, dentro de qué historia se está haciendo esta promesa y por qué y a quién. Y entonces yo te verá si es para la iglesia. Hay cosas que son para Israel, hay cosas que son para la iglesia y hay otras cosas que son para los gentiles, o sea, el mundo ya. Amén, 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 amén. Entonces, la palabra de Dios nos declara que el justo por la fe vivirá. ¿Usted ha experimentado en su vida eso? Si hacemos un repaso podemos ver. Por la fe hemos creído en Jesucristo. Nacimos de nuevo y ahora comenzamos una vida con Cristo y en Cristo por fe. Nos venimos a reunir aquí, levantamos un nombre por fe. Creemos todo por fe. La vida cristiana es una vida de fe, porque eso es lo que Dios quiere restaurar en el hombre. Un pueblo que le crea. Un pueblo que le crea. No que opine sobre su palabra. No que racionalice lo que él ya habló. No, que crea lo que él dijo porque él lo dijo. Y ya punto. Aunque tú no lo entiendas. El día que entendamos 100% la mente de Dios, seremos como Dios. Ni ahora ni en la eternidad jamás lo vamos a conocer a Él totalmente, ni lo vamos a entender jamás totalmente. Porque tendríamos entonces que ser como Él, tener la mente de Él. Y eso se llamaría soberbia. Vamos a ver el versículo 3 que nos dice. El 2. Dice la palabra de Dios, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella, ¿por quién? Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dios mismo, fíjense bien, dice, porque por ella, por la fe, Dios mismo está dando testimonio de esta gente. Qué lindo. En el capítulo 11, Dios mismo es el que da testimonio de la fe de ellos. Dios testifica del buen testimonio, que el buen testimonio que ellos dieron fue por la fe que ellos tenían. Por la fe que ellos tenían, por la fe que ellos vivieron. Ellos fueron aprobados por Dios. Ellos agradaron a Dios. Y por su fe, ellos hoy vienen a ser testimonio para nosotros y un reto para nosotros. ¿Saben por qué? Porque los antiguos, el pueblo antiguo, estos hombres y mujeres que como le digo yo, en el hall de la fama de Dios por su fe, que están en el capítulo 11, eran hombres y mujeres como nosotros, de carne y hueso, sujetos a pasiones, entiende, desorden, todo lo que usted padece, ellos padecieron, pero por encima elevaron su alma, fallaron ellos, claro que sí, tampoco eran perfectos, ya hoy han sido perfeccionados porque están fuera de su cuerpo ya. Entonces fallaron, sí, pero Dios se agradó porque sabía la fe. Y no solamente que ellos dijeran tengo fe, sino lo demostraron con sus hechos, lo demostraron con su vida. Y Dios se agradó tanto que los aprobó la fe de ellos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y Dios mismo nos los da a nosotros ahora por testimonio, para que sea un ejemplo a nosotros y no desmayemos ni decaigamos. Diga, si ellos lo pudieron hacer, Señor, también yo puedo hacerlo. Uy, qué poquito amén. No se atreven. Señor, si ellos lo pudieron hacer, yo puedo hacerlo. Es que usted tiene que disponerlo. Hay ese miedo, le voy a decir por qué hay ese miedo y ese temor a confesarlo. De una gran mayoría. Le voy a decir por qué. Porque cuando tú lo estás diciendo y lo estás confesando, tú sabes que debe ser así. Tú sabes que es verdad. Pero no te atreves. ¿Y por qué? Porque dices, voy a volver a fallar. No, yo sé que no. Porque te estás mirando a ti.
porque no está teniendo fe en el que dice que Él te fortalecerá con el poder de sus fuerzas. Mire qué fácil es fallarle a la fe. Piensa en tu esfuerzo, piensas en tus fuerzas, te mira que eres un escuincle débil, pero no te mires a ti, escuincle, míralo a Él, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Si Él creó el cielo, la tierra, los hombres y todo cuanto en ellos hay, no te va a poder dar a ti poder y fortaleza en tu ser interior para que tú seas más que vencedor. Es fe. Y hasta que no lo creas, nada va a pasar. Nada va a pasar. Porque Dios sabe, conoce el corazón de los hombres. Y sabe que cuando tú esperas una semana o 2 semanas y nada pasa, ya se te fue. Entonces no tenías fe. Espera hasta el final que Él viene. Espera y espera, porque el que ha de venir vendrá. Amén. Y nosotros somos de los que no podemos echarnos atrás, porque dice Jehová, no agradará mi alma. Pero no le podemos echar atrás en nada. Tenemos que creer. Cree que Él te va a fortalecer. Cree que Él está más interesado que tú en que tú te levantes para que hagas una obra en su iglesia. Cree, porque Él está más interesado que tú mismo en que en cumplir su propósito en tu vida. El propósito que ya le estableció cuando tú ni siquiera habías nacido. Qué lindo es nuestro Dios. Si aprendemos a confiar, hay un descanso ahí, yo tranquila. Pero reposando y descansando en mi Dios, que nos conoce a todos y a cada uno. Sabe nuestras áreas fuertes y sabe nuestras áreas débiles. Porque Él lo sabe todo de nosotros. Amén. Amén. La palabra de Dios nos declara que el justo por la fe. El justo, ¿ves? Todo aquel que ha sido justificado en Cristo por la fe. Es una declaración de Dios, es un mandamiento de Dios. Por la fe vivirás. Vamos al versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe, hermanos queridos, nos lleva a nosotros a tener un entendimiento mucho más, esto me encantó, mucho más claro y mucho más grande que el entendimiento que tienen los hombres del mundo con sus razonamientos y con sus títulos. Amén. Con su mente jamás han podido entender de dónde surgió el mundo. De ahí tantas teorías que no han podido ni siquiera demostrar. Sin embargo, nosotros tenemos por la fe el convencimiento. Y ya le dije, no es solamente una fe mental, es algo que está demostrado por las escrituras. Las escrituras mismas nos muestran, nos revelan que el universo no se creó solo, que no salió él solito, ni surgió así solito, sino que tuvo un creador y que ese creador fue nuestro Dios. Amén. Que creó los cielos y la tierra. Por el poder, con la palabra de su poder, Él habló y fue hecho. Él mandó y existió. Pero nosotros lo creemos, pero está demostrado, no solamente porque lo dice así. Si usted se pone a escudriñar y ver lo que hoy y comienza a comparar lo que la ciencia ha descubierto, sobre todo del siglo XX para acá, usted se dará cuenta que todo ya estaba en las escrituras. Amén. Todo ya estaba en las escrituras. Y muchos de ellos, los que no entendían, comenzaron a entenderlo. Y muchos científicos se han convertido por eso. Comenzaron a entenderlo, pero ya Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de toda ciencia.
Y los llamados ciencia, cuando están rectas conforme a la palabra de Dios, no es otra cosa que la revelación de la mente de Dios. Todas las leyes físicas, químicas, naturales, todas las biológicas, todas las leyes que usted pueda ni siquiera imaginarse, todas simplemente revelan la mente de un Dios supremo y perfecto. Amén. Los hombres nada más la descubren. Y yo creo que esto me encanta. Yo creo que se lo he dicho como algunas 57 veces, porque a mí me gusta. Y para que a ustedes no se lo olvide. Me encanta cuando nos colocamos frente a Dios y vemos que no somos nada, que Él es quien es todo. Me encanta eso. Mucho me gusta. No hay nada más hermoso, hermano querido, que ver la grandeza de Dios, porque nos empequeñece. Mira que el mundo empequeñece a Jesús, pero Jesús empequeñece al mundo. Amén, qué lindo. Así que por la fe entendemos que el mundo no fue eterno, ni surgió nada más así, sino que tuvo un creador, el Dios que nosotros servimos. Nosotros por la fe creemos que Dios creó el mundo por su palabra. Sí, su voluntad, por supuesto, el Espíritu de su palabra. La fe nos ayuda a entender mucho más que la razón de los hombres, ¿no? Que la razón humana, que el mundo fue hecho de la nada. Fue hecho de la nada. La fe, ¿cuánto creen que el mundo Dios lo hizo de la nada? Que no había un material preexistente para él comenzar a hacer. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que Dios puede nombrar las cosas como si fuesen? Las cosas que no son como si fuesen y ordenarles que sean. Pero esto nos lleva a nosotros a creerlo. La fe. Y cuanto más conocimiento tengas del Dios al que tú le sirves, cuanto más conocimiento, más fe. Porque te das cuenta cuán más grande y cuán poderoso realmente es. Amén. Dios llama las cosas que no son como si fuesen y puede hacerlas que vengan a ser. ¿Ok? Ahora, según la ciencia, por ejemplo, sobre todo la ciencia física, tiene un principio que dice que la nada da nada, que de la nada no se puede hacer nada. Sin embargo, nosotros sabemos, si creemos que Dios lo hizo todo de la nada. Amén. De la nada. De la nada. Dios habló. Sea la luz. Uy, enseguidita. Las cosas esas electromagnéticas, todo comenzó a surgir. Él habla y las cosas surgen. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Les dije que el mundo espiritual es mucho más vasto y amplio que lo que nosotros vemos. Vemos los adelantos que hay, que bárbaro, y nos quedamos, wow, mira, cuando el hombre fue a la luna, wow. Todo eso surgió ya todo eso, el mundo espiritual es mucho más avanzado. Y los recursos de Dios, come on, los recursos de Dios son inagotables. Vemos en la tierra hombres con recursos, incluyendo financieros, pero simplemente Dios le está permitiendo por un poquito de tiempo, por un poquito administrar unos recursitos. Pero todo es de Dios. Amén. La fe, escuche esto ahora, es que yo no sé, me dio un tanto gusto yo cuando escribía esto. Entonces, las escrituras nos testifican que Dios creó los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay. ¿Lo creemos? Ok. Ahora, si Dios creó los cielos, la tierra y todo cuanto en ellos hay, debemos entonces siempre recuerde que todo es de Dios.
Recordemos entonces que todo es de Dios. Y que aunque no nos parezca, pareciera como que no, cuando vemos ahora el mundo como con las patas para arriba, todo al revés, ¿verdad? Pareciera que no, pero Dios en cierto modo está en control de todo lo que acontece en la tierra y en los cielos y aún debajo de la tierra, porque el infierno no es otra cosa más que la manifestación de la ira de Dios. Punto. Y cada estrella y cada cosita creada tiene algo de Dios porque salió del aliento de su boca. Entonces, todo es de Dios. Todo es de Dios. Y Él está en cierto modo en control de todas las cosas, entre ellas la historia de tu vida, de mi vida y de toda la humanidad. Amén. Ahora, si todo es de Dios, ¿verdad? Lo creemos. Y Él está en control también de todas las cosas. Si lo creemos esto, nosotros también acá, todo tenemos que entender ahora. Entonces la fe, cuando creemos esto, la fe nos va a dar el poder, nos va a llevar a cada uno de nosotros a hacer lo más difícil que hay en la tierra. La fe nos va a llevar a eso, si creemos esto. Nos va a llevar a creer lo más difícil que hay en la tierra. ¿Y qué es lo más difícil que hay en la tierra? Creer lo que no entendemos. Ay, pero yo no entiendo eso, no voy a creer. ¿Sí o no? Ahí, todo el mundo ahí calladito. Lo más difícil es creer lo que tú no entiendes. Hello. Pero hablen para yo saber que me están oyendo, por lo menos. ¿Por qué? Pues yo debí ser una niña bien preguntona, me imagino. Pero ¿por qué es lo más difícil creer lo que no entendemos? Porque siempre queremos satisfacer nuestro sentido. Y estamos en ese instante, escúcheme que esto es tremendo, y en ese momento estamos perdiendo la fe en el que lo habló, en el que lo dice. O sea, aunque usted le va a llegar un momento que a veces cosas usted no va a entender, lo que no quiere decir es, cuando tenemos fe en Dios, lo creemos porque Él lo dijo. No lo dijo un hombre cualquiera, lo dijo Dios. Ve cómo la fe, porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Ay, déjame tomar un poquito de agua. Yo le dije que esto va a ser una serie que no sé para dónde. En este mismo capítulo 11 de los Hebreos que nosotros estamos tratando, podemos ver dos cosas. No, porque vamos luego a entrar, no sé nada. Si voy a entrar en todos los personajes, no lo sé. Quizás en algunos, pero no sé nada. Eso ya Dios me iluminará. Lo que Él quiere que nosotros necesitemos, ¿ok? Pero podemos ver, sí, dos cosas en el capítulo 11 de los Hebreos. La primera es que la fe siempre, usted va a ver que está vinculada, ¿no? Y fundamentada sobre la palabra de Dios. Por eso le dije anteriormente que es declarar y hablar lo que Dios ya dijo antes. Y que la recompensa de la fe, lo vamos a ver, es la aprobación de Dios. Cuando Dios te aprueba, brother. Es la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios queda completamente complacido y agradado porque has creído su palabra. Amén. Entonces, la recompensa es la recompensa es la aprobación de Dios, porque sin fe es imposible. Yo quiero como ese coro de la iglesia que me conteste, porque sin fe, porque le voy a decir, cuando Dios nos manda a nosotros un mensaje, y más que es así tan desmenuzado, escúcheme, Dios tiene sus razones y propósitos por el cual nos las envía. Amén. Y yo alabo a Dios y le doy gracias con todo mi corazón,
porque los tiempos se van a poner difíciles. Y no tengo duda que el Señor nos está preparando. Le estoy hablando difíciles afuera. Y adentro, los que no estén bien fundamentados en la fe en su palabra, va a decaer, porque recuérdese que aún los escogidos, si fuera posible. ¿Usted me entiende? Y voy a entrar después un poquito más en eso para que usted vea cómo Satanás distorsiona las cosas. Quisiera decirlo como todo en un día. Tengo tantas cosas aquí en mi corazón que se me ocurre, pero si entro ahí, pero ya eso le viene, tranquilo. Tranquilo, que eso les viene. ¿Eh? Amén. Ok, vamos a ver, ¿por dónde vamos? Es imposible agradar a Dios. Los grandes, los hombres de la antigüedad, esto es de lo que nosotros vamos a estar mirando. Ellos creyeron la promesa de Dios. Ellos le creyeron a Dios. Creyeron la promesa de Dios. Y como su esperanza estaba puesta en esas promesas, en esa promesa que tenían, ellos desarrollaron, su fe estaba basada en esas promesas que Dios le había hecho. Ellos estaban tan ciertos y tan seguros de esas promesas que no solamente entregaron su vida, entregaron todo lo que eran, todo lo que tenían, o se lo voy a decir mejor al revés, que ellos entregaron todo lo que tenían a Dios, todo lo que podían poseer, todos quienes eran, hasta el punto de que muchos de ellos fueron mártires, hasta dar su propia vida por la fe en las promesas que Dios les había hecho. Por la fe en las promesas que Dios, esos fueron los antiguos. Dios sí agradó de tal manera, mire, ahí tengo un ejemplo muy lindo. Mire de qué manera se agradó Dios de la fe de estos hombres y mujeres del pueblo antiguo, que los aprobó, los aceptó, dio testimonio de su fe y los honró. Él mismo, inspirándolo y poniéndolo aquí en su palabra. Que honra, poniéndolo como ejemplo a ellos. Qué agradado estaría Dios con estos hombres, para que fueran ejemplo a todos los creyentes de todas las generaciones, porque quedaron aquí inscritos sus nombres, y cada uno, cómo agradó a Dios en la fe, cada uno en su caso, para ejemplo a todas las generaciones. Escrito está. Amén. La fe tiene el poder, escuche bien, tiene el poder de considerarse como justicia. De hecho, el poder de la fe es el centro del Evangelio de Jesucristo. Es por la fe. Es que es todo, hermano. Sin fe es imposible. Sin fe, ¿qué dice Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Así es que la fe, ¿entiende? Se considera como justicia. El poder de la fe tiene un poder. El poder de la fe es el mensaje del Evangelio. Busque Romano y usted verá que es así. Esto lo dice el apóstol Pablo y lo dice ahora para el pueblo del nuevo pacto. Porque a veces pensamos que todas las cosas eran únicamente lo del antiguo. No. Esto lo dice Pablo y lo dice en el Nuevo Testamento. Lo dice en el nuevo pacto. O sea, es para nosotros. ¿Por qué? Y esto es muy importante. ¿Vamos a pensar que le era más fácil a ellos o que la fe obraba más en ellos que en nosotros? No. Absolutamente no. La fe actúa el poder de la fe actúa en el corazón de los hombres, los creyentes, de igual manera a los hombres del Antiguo Testamento, de igual manera que en los hombres del Nuevo Testamento. La fe actúa de igual manera en el corazón. Lo único que usted tiene es que disponer su corazón a creerle a Dios. Amén. Nosotros vamos a poder ir mirando un poquito en la fe de estas personas, cómo pareciera que la fe misma se hubiera
como apoderado de ellos, influenciaba en su pensamiento, influenciaba en su vida. La fe influencia en nuestras decisiones. La fe tiene que influenciar en nuestra voluntad. La fe tiene que influenciar en todo lo que nosotros emprendamos, en todo lo que nosotros queramos. La fe tiene que influenciarnos de tal manera hasta tomar decisiones. Por fe, estos hombres y mujeres tomaron decisiones drásticas. Simplemente la fe que tenían los impulsaba. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Así que el poder de la fe obra como justicia, y el poder de la fe nos lleva a que nosotros podamos adquirir y tener grandes cosas, pero siempre va a ser únicamente por la fe. De tal manera que los impulsaba a ellos hasta el sacrificio mismo de ellos. ¿Ok? Y esto es lo que Pablo va a tratar luego ahora de demostrar. Hay quienes dicen que si no están seguros, que el epístola o la carta a los hebreos, que si es de Pablo, que si no es de Pablo, qué sé yo. Por la forma, por su arte literario, ¿no?, de escribir, me parece que es de Pablo, pero si usted quiere pensar otra cosa, yo creo que es de Pablo, definitivamente. Y la profundidad, precisamente, de los temas que hay en hebreo, la profundidad que hay sobre la misma fe, pero también sobre el sacerdocio de Cristo y los pactos y todo eso, son cosas que mismo Pedro dijo que Pablo tiene unas revelaciones de cosas que eran difíciles de entender. Entonces son cosas demasiado profundas. Personalmente, esto es algo muy personal, pienso que Pablo sí pudo haber escrito esta carta a los hebreos, y por eso le digo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ahora también va a demostrar todas estas cosas, ¿no? Cómo esa gente tuvieron fe hasta el sacrificio de sí mismo. Creo que me va a dar tiempo a darle uno de Abel. Lo cogí porque tiene algo muy hermoso para nosotros, y consideré que tiene algo profundo y muy hermoso, que quizás usted lo ha escuchado alguna vez de esta manera y quizás no. Amén. Si lo ha escuchado alguna vez en esta forma, pues simplemente reafírmese en la fe. Y si no lo ha escuchado antes, wow, pues se nos abre un mundo ahora para confiar más. Amén. Ok, vamos a ver versículo 4. Dice, por la fe. Qué lindo, comienza ahí mismo, por la fe. O sea, la razón fue la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Mire, por la fe. Dios lo justificó de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. ¡Wow! Se habla de Abel por su fe. ¡Qué lindo! Ahora, dice ahí, ¿verdad? Leímos que él ofreció un sacrificio mucho más excelente que Caín. ¿Ok? Vamos a entrar ahora en este material. Escúcheme. ¿Por qué ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabemos que fue por la fe. La fe lo impulsó a hacer este sacrificio. Y ese sacrificio, la Biblia lo llama que fue más excelente que el sacrificio de Caín. Vamos a ir por partecitas porque quiero que nos entendamos muy bien. Nada más les voy a darte solo ejemplo. ¿Y qué fue lo que agradó a Dios tanto? ¿Qué fue? Para que Dios mismo testificara, Dios da testimonio de que halló a Abel justo. Lo justificó más allá del corazón. Vamos a entrar, no se preocupen, yo no voy a pretender que esto ustedes me lo puedan responder, pero vamos, quiero tratar de enseñarlo, ¿ok? Pero vamos a ver qué fue, en qué fue realmente en lo que tuvo fe, en qué realmente, qué lo impulsó a ellos. Fe, pero en qué fue en lo que él tuvo fe. Vamos a ver. Para entender qué fue realmente lo que sucedió, vamos a ir a Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4. Ay, yo te doy gracias, Señor, te doy gracias, Jesús. Y bendigo, alabo tu nombre, Señor. Capítulo 4, Génesis. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual
concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vimos dos hermanos que ofrecieron a Dios sacrificio. Ahora, ¿por qué, en qué o en quién? Voy a repetir la pregunta. No para que me la contestes, sino para que entiendas lo que te voy a responder yo, lo que te voy a explicar. ¿En qué o en quién tuvo fe Abel que ofreció a Dios un sacrificio de animal? Fíjese que uno era pastor de ovejas y le trajo el más gordo, el más lindo, todo lo mejor, porque lo mejor tiene que ser siempre para Dios. Amén. Pero, ¿por qué? Y en que él trajo un sacrificio de animal, mientras que su hermano Caín ofreció un sacrificio del fruto de la tierra. Vamos un poco ahora más atrás de la historia, para que podamos entender. Les dije que la palabra ella misma se revela solita. Amén. Lo que hay que aprender es a buscar. Vamos más para atrás. Ok. Cuando Adán y Eva pecaron, porque no me voy a ir desde la creación, hermano. Yo creo que ya yo eso les he hablado últimamente. Pero cuando ellos pecaron, ellos se vieron como desnudos. Escuche esta palabra. Ahora, desnudez en la Biblia, entienda una cosa. Desnudez no fue que se vieron sin ropa. Ellos estaban sin ropa hace rato ya. Ellos estaban sin ropa siempre. Desnudez fue la conciencia que se vieron desnudos, fue que estuvieron conscientes, vinieron a tener conciencia del pecado que habían cometido. O sea, fue un sentimiento de culpabilidad lo que a ellos le cayó encima, un sentimiento de culpabilidad. Amén. Adán y Eva, ¿qué hicieron ellos? Corrieron de una vez, y cogieron hojas de higuera, hicieron delantales, ¿no? Trataron de cubrirse con ella. Nosotros entendemos y nos enseña la palabra de Dios, porque en toda hay una enseñanza, que eso es cuando el hombre trata con las obras de acallar su conciencia, de quitar su culpabilidad, su pecado delante de Dios. Cuando pretendemos que con las obras, eso tipifica las obras del hombre con sus manos, obrando para ser acepto delante de Dios. Pero Dios le va a enseñar a ellos que no hay nada que usted pueda hacer, ni que yo pueda hacer, que el hombre pueda hacer para justificarse delante de Dios. Amén. Que el único que puede cubrir la desnudez del hombre, o sea, tu pecado y tu conciencia pecaminosa de culpabilidad, es Dios mismo. Entonces Dios le va a enseñar esto a ellos. ¿Ok? Entonces Dios los amaba. Y claro, enseguidita lo primero que hizo Dios fue que proporcionó enseguida unas túnicas de pieles. Dice la palabra de Dios en el Génesis 3:21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Usted ve, las hojas de higuera no sirvieron de nada para Dios, porque eso lo hicieron ellos. Ahora Dios sacrifica si hay pieles para cubrir su desnudez. Si hay pieles, es que hubiera un sacrificio. Y dice pieles. No dijo la piel de un animal, dice pieles. Entonces yo entiendo un poquito con eso que debieron ser dos, uno para cada uno. Amén. Uno para cada uno. Ok. Así que Dios sacrifica dos animales para coger la piel de ellos y hacerles unas túnicas a Adán y a Eva. Amén. Ahora bien, Dios está haciendo esto frente a ellos. Mientras ellos están frente a Dios mirando esto, escuche bien, ellos están asimilando la realidad de lo que está pasando. Ellos lo están entendiendo. ¿Por qué sé que lo están entendiendo? Entre otras cosas que vamos a mirar ahora dentro de un par de minutos.
Yo quiero que recordemos que el hombre fue hecho perfecto, con una inteligencia perfecta. ¿Cuánto nosotros, por ejemplo, que somos tan defectuosos? Dígame usted la verdad. Cuando Dios te está hablando, sea porque estés leyendo la Biblia, sea por la boca de un predicador, y tú sientes que Dios te está hablando, ¿verdad? Como que Él se asegura que tú entiendas que es contigo que está hablando, ¿verdad? Entonces, no solamente Dios se asegura que tú sepas que es contigo que está hablando, Él se asegura que tú entiendas lo que te estoy diciendo. Amén. O sea, no lo que le estoy diciendo yo, lo que le está diciendo Él. Él se asegura que sepa que te está hablando y Él se asegura que tú entiendas lo que Él te está diciendo. Que nosotros no hacemos la vista gorda, ok. Él también se da cuenta de eso. No hacemos los sordos, pero no porque Él no nos haya hablado y no nos haya dado a entender que está hablando. Amén. Entonces, Adán y Eva estaban entendiendo perfectamente lo que Dios estaba haciendo y estaban entendiendo perfectamente por qué lo hacía así. Ellos estaban entendiendo lo que Dios quería enseñarles con esos sacrificios. Amén. Eso ellos lo sabían perfectamente. Ellos pudieron entender que cuando el hombre ahora pecara, tenía que haber un sacrificio de un animal. La vida está en la sangre. Y la vida de ese animal, porque el hombre tendría que cargar con su pecado y con su culpa. Pero Dios buscó un sustituto, un animal que la vida en la sangre de ese animal fuera en lugar de la vida de ellos. Por eso son dos. Cada uno de ellos, la vida que había en la sangre de este corderito acá, era en lugar de la vida de Adán. Y en el de este acá, esa vida que se sacrificó era en lugar de la vida de Eva. O sea, ellos entendieron eso perfectamente. ¿Ok? Ellos también, oh my God, qué lindo. Ay, qué lindo. Ahora pónganme atención bien. Ellos entendieron eso, que si no de otra manera, ellos hubieran tenido que cargar con el castigo de su pecado. Tendrían que haber caído ahí hasta físicamente al instante. Aunque hubo una separación, una muerte espiritual, se fue de ellos, la imagen de Dios se destruyó en ellos. Aunque eso aconteció, pero ellos siguieron físicamente vivos con la vida de la sangre, con la vida biológica. Pero en ese momento también comenzó el deterioro. Comenzó el deterioro de las células del cuerpo y comenzó el proceso de envejecimiento, tristemente, y etcétera, etcétera, etcétera. Entró la enfermedad, entró hasta la tierra, hermano. Comenzó a tirar espinos. Amén. Fue un grande desastre. Así que ellos sabían. Ellos pudieron entender también, escuchen, ellos pudieron entender también que como la vida está en la sangre, y ellos tenían una vida superior a la de los animales. Los animales no tienen el aliento de Dios. Los animales solamente tienen la vida de la sangre biológica, pero ellos tenían el aliento de Dios, la imagen de Dios, los animales no. Ni siquiera los ángeles tienen la imagen de Dios. Entonces, ellos también pudieron entender que todo esto iba a ser algo temporal, hasta que en el futuro, que vendría 4,000 años después, viniera la simiente prometida en el Edén. Amén. Ellos entendieron que eran simplemente un mientras tanto, que eran tipología de aquel que habría de venir no solamente a cubrir el pecado, sino a quitarlo de una vez y para siempre. Ellos entendieron que aquella promesa de la simiente de la mujer vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente antigua que los había. Amén.
le dio una razón, Dios lo hizo con una inteligencia perfecta. Dios siempre se asegura que tú sepas que está hablando contigo y qué es lo que te está diciendo. Pero vamos a ver aún más todavía en qué nos podemos reafirmar en esta verdad. ¿Ok? Entonces, Adán y Eva habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Como dijimos ya, ¿verdad? Después del pecado, esa imagen de Dios ya quedó deteriorada. Cuando le vinieron los hijos, ya los hijos no iban a nacer, ellos se convirtieron en ese momento en pecadores. ¿Por qué? Porque comenzaron a ser dirigidos sus vidas ellos por sus sentidos, se hicieron carnales, dirigidos ahora por sus sentidos. Los hijos ahora que ellos iban a engendrar y toda su generación ya no nacerían a la imagen y semejanza de Dios. Nacerían ahora a la imagen y semejanza de Adán. O sea, Adán y Eva se habían convertido en pecadores. Los hijos y toda su generación que ellos tendrían serían pecadores en lo adelante hasta el día de hoy. Amén. En eso estamos claros. Dice la palabra de Dios que Adán vivió 800 años y engendró hijos e hijas a su semejanza conforme a su imagen. ¿Ok? O sea, que nacieron todos los hijos que iban a nacer ahora eran pecadores. Ahora bien, escuche, lo que Dios quería que la raza humana, incluyendo a nosotros, ¿cuántos son de la raza humana? Que la raza humana creyera o supiera. Voy a usar la palabra aquí, que supiéramos. Porque el creer está en tu decisión. Lo que Dios quería que la raza humana supiera, Dios tenía que dárselos a entender a ellos primero. Para que ellos a su vez lo pasaran a sus hijos. Y los hijos lo pasaran a los hijos de sus hijos y de sus hijos y de sus hijos hasta todas las generaciones. Hasta el día de hoy, que aunque estamos en un nuevo pacto, hay una enseñanza de cómo se adora a Dios en espíritu y en verdad ahora. Amén. Pero el antiguo pacto fue constituido ¿sobre qué? Sobre la base de la sangre de los animales. Y cuando vemos la vida de los patriarcas, podemos ver que hacían ellos. Sacrificaban animales. ¿De dónde los sacaron? Porque fue enseñado. Adán, recuerde que una vez les enseñé que Adán está, Noé estuvo vivo, o el papá de Noé estuvo vivo todavía cuando Adán vivía. Cuando Adán vivía. Y Adán tuvo, recuerde, Adán se convirtió en un hombre común y corriente como nosotros. Si usted hubiera tenido esa experiencia, usted la hubiera contado a sus hijos. Oh my God, cuando yo estuve allá en el Edén, eso fue una cosa maravillosa. Tuvo que haberles contado todo lo hermoso que Dios preparó para ellos. Todo lo hermoso, lo lindo que vivían. Pero también tuvo que haberles contado qué les pasó cuando pecaron. Adán le tuvo que haber contado a sus hijos qué hizo Dios por ellos. Adán le contó lo de la promesa. Y esta promesa, yo se lo demostré yo no sé si fue la segunda venida del Hijo del Hombre, que lo rompimos bastante. Es una serie que está en YouTube, usted la puede mirar. Como todos estos predicadores que venían, que si Enoc, que Matusalén, que bueno, en fin, ¿no? Sabían de la promesa, sabían y hacían sacrificio. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería que después ya la humanidad supiera, tenía que enseñárselo a ellos para que ellos lo fueran pasando ¿cómo? De generación en generación. Recuerde que después estos 5 libros son escritos por Moisés mucho más para adelante. Amén. Amén, qué lindo. Vamos a ver, vamos a seguir. Más tarde nosotros vemos que cuando Dios pone la ley, ¿qué puso en la ley? Sin derramamiento de sangre. Entonces, lo primero que Dios quería que ellos entendieran era que para acercarse a Él tenía que ser por derramamiento de sangre, por el sacrificio de un animal. Amén. Amén. El sacrificio del cordero en el Edén es tipología ¿de quién? De Cristo. Eso lo sabemos. Y la túnica con que fueron revestidos es tipología de la justicia de Cristo con la que nosotros hoy somos revestidos cuando fuimos declarados justos delante de Dios. Amén.
Ese es el sacrificio. Y las túnicas de pieles apuntan hacia esa justicia. ¿Ok? Así que yo me adelanté a todo lo que tengo aquí. La diferencia ahora, y Abel, voy a repetir ahora el versículo, ya le he enseñado eso, le repito el versículo. Y Abel trajo también a los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vamos a ver ahora la diferencia entre estas dos ofrendas. A simple vista material es una diferencia grande, porque uno fue una oveja y el otro fue fruto de la tierra. Pero vamos a ver dónde que está lo que yo consideré, wow, que me fue como más importante. Primero, Abel, voy a hablar de Abel. De que ahí no hay mucho que decir. Vamos a hablar de Abel, que es el que nos edifica. Abel creyó a Dios. Abel creyó lo que sus padres le habían enseñado. Abel creyó toda la historia del Edén, creyó la promesa, una promesa que no la vería, pero creyó la promesa que Dios hizo a sus padres en el Edén cuando ellos pecaron, cuando maldijo la serpiente y puso enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, entendiendo que en un futuro, que un día vendría alguien a restaurar, venía uno a restaurar todas las cosas, a volverlo otra vez como inicialmente Dios lo había hecho. Entonces Abel creyó a Dios, creyó todo lo que su padre le enseñó. Ahora, Abel vio algo muy especial en el sacrificio. No simplemente, no, que es una oveja. No, él vio algo, porque esa fue la fe que agradó a Dios. Esa fue la fe que lo justificó. Porque no fue simplemente, hermano querido, él mató un cordero porque Dios dijo que hay que matar un cordero. No, él creyó que ese cordero era tipología, era tipo del Mesías que habría de venir 4000 años después. Le doy un aplauso bien fuerte al Señor. Aleluya, 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 aleluya. No es solamente que un animal, no. La fe fue que él creyó que era tipo del Mesías. Lo que siempre va a agradar a Dios es la fe en el sacrificio de su santo Hijo. Y aunque eso era una tipología, el simple hecho de que Dios lo había establecido de esa manera hasta que viniera el que habría de venir. Esa fe en lo que Dios había dicho lo justificaba. Como la sangre en los dinteles de la puerta del pueblo en Egipto. No fue el color de la sangre, era lo que tipificaba ese cordero al Mesías, a Jesucristo. Entonces, Abel creyó la promesa de la simiente que vendría. Eso fue lo que agradó a Dios. Porque los sacrificios de animales no tenían validez delante de Dios si solamente era un acto material, si solamente se hacía de una manera ceremonial, ritual. Delante de Dios los sacrificios de los animales tenían validez, agradaban a Dios, tenían recompensa de Dios cuando el que lo ofrecía ponía su propio corazón. Primero se reconocía como pecador y ponía su corazón en ese cordero que estaba siendo sacrificado por su propia vida. Amén. Por eso es que les digo que sin fe es imposible agradar a Dios. No era nada más venir y degollar un animal. Era que cuando estaba degollando ese animal, por mí, lo traía yo un sacrificio por mis pecados. En ese momento yo tenía que entender que ese animal me estaba representando, aunque era tipología de Jesús, era su vida por la mía, porque yo era quien merecía esto y por mis pecados se estaba haciendo. Tipología de aquel que vendría un día y pagaría para siempre. Amén. Entonces fue la fe en lo que representaba ese animal. ¿Entendemos la diferencia? Que nada más no es porque Dios dijo que tenía que ser animal y el otro trajo de la tierra. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué?
¿Y por qué los sacrificios tenían que ser el más sano, el más gordo, el mejor? ¿Por qué? Por aquel a quien tipificaba. Porque para el Padre, Jesús no representará nada para el mundo, pero para el Padre. Ay, no en vano dice la palabra de Dios, honremos al Hijo para que no se enoje el Padre. Y hay versiones que dicen, besemos al Hijo. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Usted ve la fe en quien es siempre. Y le pudiera demostrar, pero tiene que ser para el final. No puedo decir. Pero que tengo tantas ganas de decirle tantas cosas juntas que bueno. Caín, también igual que Abel vino a ofrecer, se acercó a Dios. Pero se acercó a Dios y le ofreció. Caín simplemente, hermano querido, demostró con su ofrenda. ¿Qué le ofreció él? Trajo fruto de la tierra. Y una tierra que hasta Dios había maldecido ya. ¿Entiendes? Le trajo fruto de la tierra, el agricultor. Le trajo de la tierra. Caín le trajo a Dios lo que él quiso. Lo que él pensó que era, que no había que ser tan... ¿Por qué? Con su ofrenda, por eso es que la fe es muerta en sí misma. Cuando no tiene obras, es muerta. O sea, muerta significa no hay fe, porque la fe es dinámica y es viva. Y la fe te impulsa a obrar, te impulsa a hacer para Dios, te impulsa a vivir para Dios. ¿Comprende? La fe te impulsa. Entonces, es obvio que Caín no le creyó a Dios. No creyó en la promesa de la simiente tampoco. Porque vino y quiso servirle a Dios a su manera, como él quiso, con lo que él quiso. Y no agradó a Dios. Dios vio a Abel y su ofrenda y se agradó Dios. Dios vio a Caín y a su ofrenda y no se agradó nada en Caín. Porque Caín no lo hizo en la manera, ni creyó la promesa, ni creyó nada de lo que Abel sí ya había creído. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Abel creyó totalmente en Dios. Creyó en la promesa. Al hacerlo se reconocía pecador y se arrepentía. Y se acercó a Dios a adorarle en la manera que Dios había establecido. Y por eso concluye su versículo diciendo que alcanzó testimonio. O sea, Dios dio testimonio de él de que era justo. Porque el justo por la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Póngase de pie.